Bueno, agradecer a Stefan la invitación para estar aquí hoy compartiendo esta mesa y hacer algunos comentarios sobre su libro más reciente. Y bueno, articular tal vez dos o tres ideas que tienen que ver sobre todo con lo que, visto desde acá, desde nuestra experiencia y nuestra realidad latinoamericana, mexicana, podemos saber, decir, entender de toda la problemática, toda la tematización que hace la teoría crítica de algunos de los principales fenómenos del mundo contemporáneo. Entonces, un poco en ese sentido es a donde trato de centrar, como puedo, mi comentario. En su nuevo libro, Stefan Gandler introduce una serie de vivencias y avatares que muestran su participación política y su formación intelectual al arribar a la ciudad de la cual toma su nombre la Escuela de Frankfurt, para luego escribir varios ensayos sobre la teoría crítica en la Alemania que va desde las entreguerras mundiales del siglo XX hasta nuestros días. Marx, Nietzsche, Heidegger son algunas de las figuras tutelares en el marco de cuya obra varios pensadores, se habla hasta de 3 generaciones, han intentado descifrar desde perspectivas propias de países del norte más que del sur los signos o claves de una trama histórica en la que aún estamos inmersos y que es la modernidad del capitalismo mundial. ¿Qué sabemos y qué podemos decir hoy del discurso elaborado desde visiones y experiencias tan diversas, heterogéneas o heteróclitas, para comprender y explicar una parte de la historia mundial contemporánea? ¿Qué es y qué significa para nosotros, mexicanos y latinoamericanos del siglo XXI, la tentativa de un grupo de intelectuales alemanes de contribuir desde la filosofía política y las ciencias sociales al conocimiento de su modernidad y de su llamada posmodernidad? Podemos hablar ahora a toro pasado, en el marco de la Escuela de Frankfurt, de una interpretación o de una versión de izquierda, Marcuse, Benjamin, y otra de derecha, Horkheimer, Adorno, del idealismo alemán, del materialismo histórico y del mundo de las metrópolis, del capitalismo, del imperialismo, del colonialismo y de su expresión más reciente en la globalidad neoliberal. Tal vez no haya tanto que decir de estos acontecimientos desde nuestra experiencia histórica directa, ni de las temáticas a las que se abocan los integrantes de la Escuela de Frankfurt, cuanto que, en todo caso, desde aquí, desde nuestra propia y efectiva realidad, por donde deberíamos comenzar o terminar. Tal vez Stefan Gandler pueda auxiliarnos en esta tarea que este joven filósofo y en su momento líder estudiantil en la Universidad de Frankfurt ya inició entre nosotros. En efecto, en su primer trabajo publicado bajo el título Marxismo crítico en México, Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría, con prólogo de Michel Domi, Gandler investiga, esclarece y expone el pensamiento de 2 mexicanos eminentes, 2 mexicanos por elección, como sabemos, utilizando una metodología que combina eficazmente la revisión historiográfica con versiones de entrevistas a los autores. Cumple bien su propósito: dar a la inteligencia crítica de este país el lugar que le corresponde desde la experiencia y la perspectiva histórica de América Latina en la segunda mitad del siglo XX.
De los 5 ensayos que se recogen en Fragmentos de Frankfurt, 2 son los que más llamaron mi atención. Teoría crítica sin Frankfurt es uno, y el otro, Interrupción del continuum histórico en Walter Benjamin. Junto a ellos habría también que mencionar una buena y actualizada bibliografía de la teoría crítica en español. En el primero, más allá de las equivocidades geográficas e ideológicas, en la identificación y la producción intelectual de lo que en rigor no podría constituir una escuela, de lo que se trata es de revisar o replantear la manera en que se vive y se percibe la violencia política en el siglo XX desde dentro y desde fuera de Alemania por parte de algunos de sus pensadores connotados. El hecho central de mayor relevancia, me parece, es expuesto por Gangler en estos términos. Marx sabía de los posibles dolores de parto que podría llevar consigo el tránsito de la forma de producción capitalista a una poscapitalista, socialista o comunista, pero nunca se hubiera imaginado que este sistema económico, para salvarse, provocase las 2 guerras más grandes de la historia y el genocidio más perfecto y rápido de la historia reciente, involucrando a gran parte de los más explotados y prácticamente a todos los estados del mundo. Aquí cabe decir que crímenes de lesa humanidad tan graves como aquellos, la soja, también lo fueron, entre otros, los cometidos en Hiroshima y Nagasaki. Es decir, es evidente que ahí hay un genocidio con una perfección verdaderamente tremenda. Quiero solo señalar ahí que más allá de lo que en este ensayo se señala, hay otros ejemplos históricos también recientes que pueden ser y que de hecho son equivalentes. Para nosotros valdría la pena precisar que se está hablando de las guerras, la historia y el genocidio de allá, no de acá. Eso no le disminuye en nada su potencial terrible. Por cuanto al involucramiento de casi todos los estados en la Segunda Guerra, había que preguntarse cuántos y cómo participaron realmente. El caso mexicano es bastante ilustrativo. Por razones no del todo convincentes, presuntos torpederos alemanes habrían hundido barcos petroleros mexicanos que aprovisionaban a Estados Unidos. Ávila Camacho declaró la guerra a las potencias del eje, pero de nuestro único escuadrón, el 201, solo algunos aviones llegaron a Filipinas y a Formosa y no pudieron continuar hacia Japón. La teoría crítica era en cierta manera, afirma también Gangler, más radical en su crítica de la sociedad existente que el mismo Marx y mucho más todavía que el marxismo ortodoxo. Cabe pues preguntar si tal afirmación tiene sustento o cuál puede ser ese. He aquí una posible respuesta que allí mismo en el libro se apunta. La teoría crítica adopta una posición abiertamente partidaria en contra de la explotación y opresión del hombre por el hombre, en contra de la irracionalidad en que ha caído la Ilustración usando la más desarrollada razón instrumental, la tendencia de explotar a los otros como algo natural en los seres humanos, algo biológicamente definido. Y bien, esta toma de posición ético-política, ¿en qué se traduce? ¿Dónde está la radicalidad izquierdista de la Escuela de Frankfurt que critica al fascismo, al socialismo real, pero no del todo al hiperrealismo imperial? ¿Es posible, nos preguntamos, acordar un mismo nivel de radicalidad a la crítica militante desde la cárcel de un Gramsci que la que se hace desde la Universidad de Berkeley, como hizo Adorno? En un ensayo de los años 70, Marx superado, Adorno se pregunta si la evolución industrial ha vuelto caduca la noción misma de capitalismo, si el mundo se encuentra
tan por completo determinado por una técnica del desarrollo hasta ahora insospechada, que frente a este hecho, las relaciones sociales que en otros tiempos definían al capitalismo, transformación del trabajo vivo en mercancía y consiguientemente oposición entre las clases, han perdido importancia, tanta importancia han perdido que han pasado a ser acaso un mito genial, habría podido agregar, como calificó Pedro Aspe, a la pobreza en México. Pero veamos su conclusión. Es lo que Horkheimer y yo, dice Adorno, queríamos decir hace algunas décadas de años con la introducción de la noción de velo tecnológico. La falsa identidad que la total expansión de la técnica ha establecido entre la organización del mundo y sus habitantes termina por confirmar las relaciones de producción. Estas continúan existiendo incólumes, aun cuando sea casi tan vano buscar sus beneficiarios, como imposible distinguir en dónde están los proletarios. Ecos o prolongaciones de esta visión, nos parece, se hallan recogidos o resuenan en el imperio sin imperialismo, del que hablan Hart y Negri, a quienes, por cierto, en su lectura crítica, Atilio Borón ha dado cumplida respuesta. Nuevamente, en otro punto, buscamos el sustento teórico del análisis que hace Adorno y a Horkheimer del antisemitismo, cuando del mismo se desprende una afirmación cuyo fundamento no es ni mucho menos evidente. La destrucción de los judíos europeos, comillas, era el proyecto clave del nacionalsocialismo. Lo era verdaderamente. No se trató más bien de la explosión, o mejor, de la implosión de un capitalismo exacerbado que no alcanzó sus objetivos hegemónicos al ser derrotado por un capitalismo más poderoso y desarrollado, que cancelaba así, al menos temporalmente, toda posibilidad de nuevas revoluciones socialistas, no solo en Alemania, sino en toda Europa y el mundo occidental.
Gangler a preguntas como estas, tal vez puedan encontrarse en su interpretación de la visión metafórica de la historia que hace Benjamin. En las tesis sobre la historia y otros fragmentos aparece un pasaje sobre la fuerza del huracán que impide al ángel de la historia plegar sus alas y lo arrastra irresistiblemente de espaldas hacia el futuro. Este huracán, dice Benjamin, es lo que nosotros llamamos progreso. Aquí la interpretación de Gangler, que a mi juicio no solo difiere, sino que confronta la de Adorno sobre el progreso tecnológico. El ángel de la historia, afirma Gangler, es la sociedad burguesa con su formación de producción capitalista. Cada paso del avance del progreso tecnológico, industrial y organizativo se aleja de sus viejas promesas de liberté, égalité, fraternité. Cada paso cimenta más y más profundamente las estructuras de explotación, represión y control generalizado. Si hemos de hacer caso a la propuesta reivindicatoria que hace Benjamin de revisar la historia de adelante hacia atrás y a contrapelo, desde las realidades y percepciones de los expoliados, de los excluidos, en una especie de visión de los vencidos, vale decir que este pensador, del que también se ocupó y tradujo Bolívar Echeverría, ciertamente abre espacios para la reflexión marxista sobre la historia, desde los que podemos incorporar críticamente las historias nuestras. ¿Qué es para nosotros la modernidad? ¿Cómo la concebimos y cómo nos ubicamos en ella y frente a ella? Nuevamente podemos recurrir a algunas de las ideas de Echeverría y de Gangler. Refiriéndose al progresismo de la cultura moderna, en Benjamin, Mesianismo y Utopía, dice Echeverría que el punto en el que el discurso de Benjamin alcanza el máximo de radicalidad es la idea misma del tiempo en el que tendría lugar dicho progreso. Esta procede de una noción aberrante e insostenible de la temporalidad, según la cual la marcha histórica de la humanidad en su progreso se desenvuelve en un escenario temporal homogéneo y vacío que sería esencialmente exterior a ella. Así, en otro ensayo de Bolívar, Modernidad y Revolución, encontramos esta afirmación: hoy sabemos a ciencia cierta lo que Marx percibía apenas en sus comienzos, que la técnica está marcada por la forma capitalista de la producción en la que fue desarrollada, que lleva en sí misma la impronta de su estructura explotativa. Por ello pregunta, ¿es pensable una modernidad no capitalista? ¿Cuál es la idea de revolución que sería propia del tránsito civilizatorio en que nos encontramos? Gangler, por su parte, coincide en considerar el concepto de tiempo como el punto clave para entender la crítica de la idea de progreso en Benjamin, tanto en las versiones positivistas como stalinianas. Marx, afirma Gangler, preparó el terreno teórico en el cual Benjamin hace esta gran revelación. La revelación de Benjamin es estrictamente materialista porque se basa en el conocimiento de que el tiempo como algo lineal, ininterrumpido y con dirección definida, es una construcción ideológica que no se basa en ningún sustento material. Consecuencia de ello es que en la supuesta homogeneidad del tiempo está también presente una de las fuerzas del etnocentrismo en su forma dominante hoy en día, el eurocentrismo. Como no podemos extendernos más, nos parece oportuno concluir este tema específico con dos ideas expuestas por Gangler en la ponencia que presentó en el 6º Congreso Marx Internacional, celebrado en París en septiembre de 2010 con el título Reflexiones sobre una teoría crítica no eurocéntrica. Una, es urgente reorganizar la discusión internacional filosófica y de ciencias sociales utilizando la teoría crítica como punto de partida. Un resultado de esa reorganización teórica podría ser superar la dominación continuada del eurocentrismo filosófico, una dominación que no es realmente menos virulenta hoy que durante los años del colonialismo. Y dos, apoyados en ciertas teorías
y filosofías sociales producidas en América Latina, como las de Echeverría, se intentará desarrollar un concepto crítico de la modernidad capitalista que respete las diferentes identidades culturales sin perder de vista la reclamación universalista de la justicia, de la igualdad de derechos. Sobre esto, habría que decir que antes y después, y en el fondo mismo de la lucha ideológica, más allá de la confrontación de las ideas, está la lucha cotidiana de los pueblos contra el neocolonialismo y la ocupación de territorios, recursos y comercio por parte de las élites imperialistas en lo que Jeff Foucault ha denominado la guerra global de clases. Dar la pelea, sí, en los planos teórico e intelectual, pero nutriéndola sobre todo y en primerísimo lugar en la experiencia de las luchas liberadoras latinoamericanas, algunas que duran ya medio siglo, como la cubana y otra venezolana o la mexicana, que en medio de grandes obstáculos llevan adelante la resistencia popular y el germen de las nuevas propuestas del socialismo del siglo XXI. Un socialismo que, a pesar de desviaciones y derrotas, si nos colocamos en una curva temporal más amplia, apenas ha anunciado su entrada en la historia universal. Como puede verse, el libro de Gandler, cuya edición agradecemos a Siglo XXI y a la Universidad de Querétaro, tiene de entrada una virtud fundamental, que es incitar a la curiosidad y a la polémica. Discutamos desde aquí y desde ahora con o contra las teorías críticas, los hechos y las dinámicas históricas que más afectan nuestra vida cultural, social y política en el mundo contemporáneo. Muchas gracias.